Buen día a todos, hermanos, hermanas. Que el Señor, el misericordioso, el Dios con nosotros, les conceda abundantes dones de gracia, de paz, de bienaventuranza, de esta vida en el Espíritu. Y que podamos juntos entrar en este misterio maravilloso de la palabra revelada, de este don de Dios que se nos ofrece cada día y que la Iglesia, como madre y maestra, va dosificándonos precisamente para ir conociendo poco a poco, paso a paso, el misterio de la revelación consignado en la palabra escrita bajo la acción del Espíritu Santo. Es esa palabra que, como dice el Salmo 118 o 19, depende de la Biblia, es lámpara en nuestro camino, es lámpara en nuestro sendero. A Él nos confiamos y le pedimos que se convierta cada vez más en el centro de nuestra vida de fe, en el centro de la acción que mueve a la caridad y en el centro de la esperanza que no desfallece. Toda esta acción salvífica, maravillosa, que Dios nos regala, que Él permite que vivamos, que Él permite que vayamos conociendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Confiados entonces al Espíritu Santo, le dejamos actuar en nuestra vida y dejamos que Él nos revele una luz de esta inmensa luz que es el misterio de Dios. Esta semana vamos a tener varios textos de diferentes evangelios. Ayer tuvimos Juan, hoy y mañana tenemos a Marcos, el jueves volvemos creo que con Juan o Lucas, en fin, va a ser una semana con varios textos de diferentes evangelios. En todo caso, hoy tenemos el de Marcos. Esta semana correspondería el texto de Marcos para terminar la lectura semicontinuada entre semana. Entonces, esta semana terminaríamos el Evangelio de Marcos que iniciamos en enero. El texto de hoy es Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Marcos 12, del 13 al 17. Como siempre hago, quisiera unas palabras sobre la lectura orante de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. A eso le conocemos técnicamente como lección divina, que se podría traducir así: lectura orante de la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hay siempre que evitar un riesgo, el riesgo de un acercamiento individualista, intimista, que me coloca en una dimensión Dios-yo vertical, pero olvida el aspecto comunitario, el aspecto colectivo, el aspecto celebrativo en comunidad. Teniendo presente que la palabra de Dios se nos da precisamente para construir comunidad, para construir comunión. La palabra ciertamente es alimento para mi vida, es luz en mi sendero, anima mis momentos, ya sea los difíciles con su fuerza y los de bondad y misericordia con su luz. Pero este elemento tiene que siempre conducir a la construcción de la comunidad para unirnos en la verdad en nuestro camino hacia Dios. Y cuando digo unirnos en la verdad, esta verdad con mayúscula, la verdad que es Jesucristo. Recordemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se trata de esto. Lo que nos une es la persona de Cristo, palabra encarnada. Es una palabra que ciertamente se dirige personalmente a cada uno. Y hay que remarcar este aspecto personal. La palabra es persona, porque el Padre es persona, el Hijo es persona, el Espíritu es persona y el destinatario, usted, yo, nosotros, somos personas. Por lo tanto, es un encuentro de tú a tú, de persona a persona, de rostro a rostro. Entonces, esta palabra se nos dirige personalmente.
no cabe duda. Pero también es una palabra que construye comunidad, porque mi encuentro con la palabra y el encuentro del otro con la palabra va a conducir a una experiencia de dos, como dirá el Evangelio de Mateo, y donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es la palabra que construye comunidad y por lo tanto construye la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La comunidad de los convocados, de los llamados por el Padre en torno a la palabra para ser vivificados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que acercarnos al texto sagrado, a la palabra escrita, que es palabra divina porque es inspirada, aunque escrita por hombres en lenguaje humano, y nos lleva a la comunión eclesial. No puede ser una palabra que me mantenga, decíamos, en este individualismo. Entonces, yo escucho la palabra en mi casa, no tengo nada que ir a celebrar. Como decimos a veces, no tengo por qué ir a misa. No, la palabra, si no conduce a la comunidad, algo no está funcionando. Por eso es muy importante la lectura comunitaria, porque el sujeto vivo de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, es el pueblo de Dios, es decir, la iglesia. El sujeto vivo es la iglesia. Por eso siempre tenemos que decirlo. El lugar por excelencia para escuchar, celebrar, vivir la palabra de Dios es el ámbito litúrgico, es la celebración litúrgica, que puede ser sacramental o puede ser otro tipo de acción. La liturgia de la palabra, la lección divina, es una forma también de crear comunidad. ¿Y cuántas comunidades ha ido creando este método de lectura de la Sagrada Escritura como es la lectura orante de la palabra de Dios? Entonces, siempre es para construir comunidad, aunque esta palabra interpela personalmente, lleva a la comunión e interpela a la comunidad. Bien, vamos a leer entonces Marcos 12, versículo 13 al 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva inscrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Tenemos aquí, hermanos, un texto pequeñito, ciertamente, pero lleno de contenido. Aquí presentan, hay dos astucias. La astucia de los que vienen y la astucia de Jesús, que está por encima de la de ellos, como han podido ya con solo la lectura ver. Bien, vamos a ubicarnos en el contexto, dado que los textos que siguen van a estar dentro de este contexto en esta semana, excepto el jueves, pues tenemos una celebración especial de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Esta sección del capítulo 11, versículo 1 a 16:8 del Evangelio de Marcos nos narra la actividad de Jesús en Jerusalén, capítulo 11, 12, 13, 14, 15, y
hasta el final, porque ya está también todo el relato de la pasión y Jesús después de la tumba vacía. Es la actividad, todo lo que acontece en Jerusalén. De esta sección, de 11:15 a 12:40, encontramos la segunda serie de controversias del Evangelio de Marcos. La primera está al inicio del capítulo 2 hasta inicios del capítulo 3. Aquí es una controversia con las autoridades religiosas de Israel, porque estamos en Jerusalén. Es el lugar donde pueden acorralar a Jesús. Y en estos días de Jerusalén hay muchos discursos, diálogos, discusiones con Jesús. Recordemos que es la última semana de Jesús y en esta semana acontecen muchas cosas en Jerusalén. La sección empieza con la pregunta acerca de la autoridad de Jesús que le hace el Consejo del Sanedrín y que a él no le dio la gana contestar. Se menciona expresamente a 3 grupos que formaban el Sanedrín y se pone de relieve el carácter oficial de la pregunta. Es ese grupo, el grupo religioso dominante de Israel el que pregunta. Jesús no les da la respuesta a su pregunta sobre la autoridad. Luego en el capítulo 12 está la parábola de los viñadores homicidas, así la conocemos, y ahí Jesús da una respuesta, aunque velada de alguna manera. Luego encontramos aquí ahora diversas discusiones con otros interlocutores. 3 diálogos con fariseos, saduceos y luego con un escriba solo. Así como la enseñanza que Jesús va dando en cada una de estas controversias que reflejan la situación que estaba viviendo la comunidad de Marcos, posiblemente en Roma, de mucha persecución. Entonces la escena se desarrolla en el ámbito del templo, por allí van pasando muchos y se enfrenta Jesús a estos grupos. Hoy tenemos a fariseos y herodianos enviados por otros, mañana tendremos a los saduceos, luego vendrán los maestros de la ley. Ahí vamos poco a poco avanzando. Bien, vamos a leer teniendo en cuenta esta panorámica. Estamos en una sección de controversias y la idea es acorralar a Jesús para tener un motivo para condenarlo. Ese es el trasfondo trágico que está detrás de todo esto. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes. Quedémonos hasta aquí primero. Aunque lo más importante del texto de hoy está al final del texto, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, vamos a tratar de llegar hasta allá contextualizando y mirando los detalles. Al final ya trataré de sí llegar hasta allá. Ahora bien, mientras encuentran la oportunidad de acabar con Jesús, los oponentes intentan desautorizar. Se trata de ver cómo desautorizar a Jesús, sobre todo porque las multitudes lo siguen. Por eso ahora las autoridades religiosas, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, otra vez prácticamente todo el Sanedrín, que era formado por alrededor de 70, 71, 73 personas, es mucha gente con poder y que cree que está haciendo lo que Dios quiere. Luego nos vamos a dar cuenta que no es cierto, que están equivocados. Pero estos no van, ya Jesús no les contestó. Y luego con la parábola de los homicidas, los viñadores homicidas, los dejó en mala posición. Ahora, ¿qué hacen? La estrategia de los poderosos. Envían a otros. ¿Qué es lo curioso? Que envían a 2 grupos completamente antagónicos y enfrentados mutuamente. 2 grupos en conflicto que ahora se unen, aunque ya se habían presentado en Marcos 3:6 y habían tomado, herodianos y fariseos, la decisión de matar a Jesús. Temprano, ya en el capítulo 3 habían tomado esta decisión. Ahora son enviados por la autoridad religiosa de Israel para tratar de hacer que Jesús caiga en una palabra y llevarlo, tomarlo, comenzar allí todo. Pero ¿qué pasa? No les da resultado,
porque Jesús coloca las cosas en su lugar. O como alguien dice por allí, las coloca en el lugar que ellos eligieron. Jesús les juega una mala pasada. Hay que tener, yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno habla con Jesús, porque Jesús toma en serio las palabras y las ubica. Den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y los dejó sin palabras. Aquí están estos grupos herodianos o partidarios de Herodes, que es lo mismo, y fariseos, intentando cumplir órdenes del consejo para destruir, porque la palabra correcta que está en Marcos 3:6 es cómo destruir a Jesús. Los grupos enemigos se unen para luchar contra Jesús, que invadía, según ellos, su terreno. Hermanos, qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable. Yo quisiera que el mensaje fuera simplemente positivo, pero es lamentable porque esta situación de autoridades que mandan a otros y de grupos irreconciliables entre sí que se reconcilian para atacar al bueno, también se sigue repitiendo hoy. Desgraciadamente se sigue repitiendo hoy. Personas, grupos, enemigos entre sí se unen para defender sus privilegios contra aquellos que dicen la verdad, contra aquellos que luchan por la justicia. Estos herodianos, que eran partidarios del gobernante de la casa de Herodes, partidarios de Herodes, aunque no significaba que ellos estuvieran de acuerdo con Herodes, pero estar de acuerdo con Herodes les traía privilegios. Los fariseos, por su parte, rechazaban el principio de la soberanía de Roma, que de alguna manera toleraban más los herodianos. No les quedaba más. ¿Por qué? Porque para los judíos el imperio romano iba en contra de la soberanía de Dios. El único que tiene en Israel la soberanía es Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de los profetas. Pero no les queda más que soportarlo y doblegarse para no estar en contra del imperio romano ni de Herodes. Ahora, aquí están. ¿Y qué quieren los sumos sacerdotes, ancianos y dirigentes? Con estos dos grupos, enemigos entre sí o oponentes entre sí, enviarlos para, el texto griego dice, el texto que leímos desde la misa de cada día dice, para hacerle una pregunta capciosa. En realidad, el texto griego dice, para casarle en una pregunta. Y es curioso, el verbo que está aquí, que tradujeron por hacerle una pregunta, es el verbo cazar, que es el verbo que significa cazar a un animal salvaje. O sea, se avalanchan contra Jesús con unas preguntas para cazarle como se caza a un animal salvaje. Es decir, el deseo de las autoridades y de estos dos grupos que actúan en nombre de ellas no son tan independientes. El que actúa en nombre de otro haciendo la maldad nunca es independiente. Está cumpliendo la maldad de otro aunque crea que está haciendo un bien. Yo lo vivo eso en carne propia a cada rato. Uno ve cómo algunos planean, envían a otros, no dan la cara, luego uno se da cuenta quiénes son para hacer un mal. Creen que hacen un bien, pero hacen un mal. Son títeres de otro grupo. Qué cosa tan terrible ser así. Marcos quiere mostrar cómo los miembros del gran consejo del Sanedrín trabajan para acabar con Jesús, para destruir a Jesús y quieren cazarle como a un animal salvaje. Estos dos grupos, enviados por el otro grupo, se acercaron a él y le dijeron, voy a traducir del texto griego porque la traducción de la misa de cada día no nos lleva a ningún lado, es pésima. Ya lo sabemos todos en Costa Rica, es pésima. Maestro, sabemos que eres veraz y no te inclinas a favor de nadie, porque no miras el rostro de los hombres, sino que enseñas a base de verdad el camino de Dios. ¿Ya vieron? El texto cambió. Vamos a mirarlo tal como está en el texto griego. De aquí para allá voy a tratar de seguir haciéndolo.
Con el Evangelio de Juan me mantuve porque tenía otros criterios. Ahora sí vamos a ir traduciendo más literalmente el texto a partir del texto original griego. Vean ustedes, este grupo, herodianos y fariseos, se acercan a Jesús para adularlo, diciendo que él no se deja adular. Y lo presentan como el maestro que resuelve magistralmente problemas difíciles y que da respuestas insuperables en valor permanente. Con estas palabras quieren llevar a Jesús a que dé una declaración en contra del tributo pagado al César. Claro, pensemos, los judíos estaban unánimes en que el pueblo escogido por Dios solo debería someterse a la soberanía divina. Ahora pretenden que Jesús, cayendo en la trampa, diga una u otra. La pregunta es totalmente malvada. Jesús, si dice sí, lo acusan. Y si dice no, también. Si dice no, va en contra del Imperio Romano. Y si dice que sí, va en contra del pueblo que no quería pagarle al Imperio Romano. Entonces vean que la pregunta de los malvados siempre está muy bien hecha. Pero la misma pregunta de los malvados ayer, hoy y mañana los hace caer en su propia trampa. Y eso es tan sabroso. Disculpen que lo diga así, pero es que es tan sabroso ver caer a los malvados en su propia red. Ayer, hoy y mañana. Con esta adulación pretenden que Jesús caiga en una palabra imprudente. Y el juego lo habrían logrado. Esta forma, estas palabras en boca de esta gente tiene algo de falso. Pero también Marcos se aprovecha. Marcos aprovecha la maldad de las autoridades religiosas, la maldad de herodianos y fariseos ahora compaginados en la maldad para decirnos algo. Nos está diciendo Marcos, miren lo que se piensa de Jesús. O Marcos nos dice, miren, este es el Jesús que les estoy presentando. En una expresión de adulación, Marcos nos dice muchas cosas de Jesús. ¿Qué le dicen ellos? Sabemos que eres veraz. O sea, Jesús es uno que está en la verdad. La palabra que está allá en griego, de ahí viene verdad. Sabemos que eres veraz, que es la verdad. Que no te inclinas a favor de nadie. Segunda descripción de Jesús. Porque no te importa, porque no miras la apariencia de nadie. Aunque la palabra que está aquí es rostro, porque no miras el rostro de los hombres, no miras el rostro de nadie, nueva, sino que enseñas a base de verdad el camino de Dios. Aquí hay una descripción, aunque la intención de escribas, de fariseos y herodianos sea malvada, Marcos nos dice, esto es realmente Jesús. Esto es veraz. No se inclina a favor de nadie. No mira las apariencias. Enseña la verdad y con ella el camino a Dios. Es este camino a Dios como esta expresión que indica solamente la conducta que Dios quiere. Jesús enseña el querer de Dios, el camino de Dios que libera al pueblo de la esclavitud. La fidelidad a Dios excluye toda forma de sumisión a los poderosos de este mundo. El reconocimiento de una autoridad terrena extraña al pueblo elegido es considerada como una disminución de la soberanía absoluta de Dios sobre Israel. Entonces, vean, aquí está la maldad. Ahora viene la pregunta. Hay una intención malvada que es cazarle como a un animal salvaje, una adulación, adulándolo creen que va a caer en la trampa. Y ahora viene la pregunta. ¿Es lícito? Voy a cambiar la pregunta porque también es distinta en el texto griego. O sea, la traducción es pésima. ¿Es lícito
dar impuesto a César o no. ¿Pagaremos o no pagaremos? La pregunta está en torno a la licitud de dar impuestos al César, al imperio, al emperador. El tributo personal al imperio romano. Recordemos que cuando un imperio domina una nación, en este caso Israel, le obliga a pagar impuestos. Todo emperador, todo imperio tiene que pagar impuestos. Todo sistema, también el democrático, obliga a pagar impuestos. En Israel se había introducido este impuesto personal en el año 6 después de Cristo. Naturalmente, al hacer esto, era el signo más evidente del sometimiento de los judíos al poder romano. En el momento en que haya que pagar impuestos a un extraño, estamos sometidos a un poder extranjero. Un impuesto para todas las personas, solo había dos grupos que no lo pagaban, como siempre en toda la sociedad: los niños y los ancianos. Estos no tenían que pagar el impuesto, o sea, la gente que no está en la edad productiva. Naturalmente que la gente tenía que someterse, tenía que pagar el impuesto, aunque no le gustara para nada, aunque lo hiciera de mal grado. Pero no podían encontrar una motivación religiosa para pagarle el impuesto al imperio dominante. Con la pregunta que le plantean a Jesús, se apunta a algo fundamental. Se debe pagar el impuesto, el tributo al César, porque el asunto es que si se le debe pagar, hay que reconocer su soberanía sobre Israel. Claro, los fariseos, los herodianos, los dirigentes del Sanedrín no quería pagarlo, porque cada vez que pagaban el impuesto, sabían que estaban sometidos. Por eso, permitan este paréntesis, por eso es que eran tan odiados los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque los publicanos, que tenían su caja de recolección en las esquinas de las calles, eran judíos cobrando impuestos a los judíos que iban directamente para Roma. Por eso eran odiados. Piensen en Zaqueo y piensen en otros, el mismo Leví. O sea, eran gente mal vista. ¿Por qué? Porque eran cobradores de impuestos. Además, habían dos cosas. Por un lado, cobraban impuestos a los nacionales para enviarlos a Roma. Y por otro, se contaminaban porque tenían que tomar las monedas del Imperio Romano. Y esto los contaminaba también. Entonces vean que era toda una situación muy lamentable. Aunque el impuesto personal al César no era tan fuerte, en realidad se hablaba de que era un denario, y un denario era el salario de un día. O sea, comparado con los impuestos de hoy, va más allá de un salario. Era una paga que tenía este valor más o menos, pero el significado de era lo que los judíos no podían soportar. Por eso odiaban este impuesto, porque les recordaban que estaban sometidos a otra soberanía, no la de Dios. Seguían con la soberanía de Dios, pero estaban en esta soberanía del Imperio Romano. Por eso ahora preguntan, ¿es lícito, aunque sea tan repugnante, es lícito dar el tributo al César o a César? Estos fariseos y herodianos quieren inducir a Jesús a que se manifieste. Ya dijimos, si dice que sí, se echa al pueblo encima. Si dice que no, se echa al imperio encima. Jesús no tiene salida. No tiene salida. Ya que las preguntas de los malvados siempre son muy buenas. Quieren forzar a Jesús a que declare con precisión cuál es su posición. ¿Pagamos o no pagamos? Vamos al versículo 15. Jesús, sabiendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? Jesús se da cuenta de su malicia, de su adulación, de la falsedad de la intención de la pregunta. Marcos dice de su hipocresía. Y entonces, la respuesta de Jesús es como si dijera, tienen que pagar. Si dice, tienen que pagar, le acusan ante el pueblo. Si dice, no hay que pagar,
ante las autoridades romanas. ¿Cómo resuelve Jesús? Y esto es lo que ya aquí vamos a entrar en detalles muy hermosos. Todos son hermosos, pero ¿cómo lo resuelve Jesús? Uno podría preguntarles, si ustedes no recordaran el texto, ¿cómo lo habrían resuelto ustedes? Porque se ocupa mucha sabiduría y mucha astucia para resolver como Jesús resolvió. ¿Qué hace Jesús? Versículo 15, segunda parte, y versículo 16. Tráiganme un denario. Ven, era un denario. Tráiganme un denario para que lo vea. Se lo trajeron y les preguntó, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Jesús no se entretiene, no pierde tiempo en una discusión que lo llevaría a un callejón sin salida. Bueno, por esto y esto y esto conviene pagarlo, pero por esto y esto y esto no conviene, así es que no sé. Jesús pudo haber dicho eso y más o menos hubiera salido victorioso. Por esto conviene, por esto no, decidan ustedes. No, Jesús, como hay mala intención, como le están poniendo a prueba, va más allá. ¿Por qué me ponen a prueba? Jesús entonces pide la moneda. Él no quiere discutir el asunto del tributo al César. Muéstrenme una moneda. Y eso es lo que persigue su comportamiento. Ellos mismos, vean la astucia de Jesús. Vean, quiero que lo vean esto. Ellos mismos tienen que mostrarle una moneda del tributo o del impuesto al César. Jesús no tiene una moneda del Imperio Romano consigo mismo. No la tiene. Y ellos tienen que reconocer que ellos sí llevan una moneda en sus bolsas, en su manto, que pertenece al César. Y si la llevan, es que están sirviendo al dinero de César. Si la llevan, es que ellos están ya pagando el tributo, ya están al servicio del imperio. Vean la astucia de Jesús. Jesús dice, vamos a meternos en esta arena movediza sin que yo me hunda. Una moneda de plata que tenía la imagen de César, la inscripción de César. Él no tiene una, la tienen ellos y aquí Jesús toma revancha. Aquí les desbarata su maldad. Por eso decía, los malvados que envían a otros malvados son destruidos, los enviados y los malvados. Jesús acaba con ellos. Ayer, hoy y siempre. A mí eso ni me preocupa ya, gracias a Dios. Los que quieren hacerme daño, después se dan cuenta que caen en su propia trampa. Y es tan rico verlos caer, porque es así. Jesús dice, no, esto no es así. Vamos a ver por qué. Ahí va Jesús. El detalle está cargado de ironía. Es como si Jesús les dijera, tienen un denario, lo cargan en sus bolsas. También ustedes, los que se consideran puros. Recuerden que fariseos eran separados del pueblo, los puros. Ustedes que se consideran los justos, los que dicen y hablan de resistencia contra el imperio, tienen que ver con el imperio romano. Porque ustedes también trafican. Jesús antes ya había volcado las mesas de los cambistas en el templo. Eso no lo vimos porque fue en la semana 8 y estamos en la semana 9 del tiempo ordinario. Jesús botó las mesas de los cambistas con toda la plata. Ustedes tienen esas monedas, entonces trafican con esas monedas, defienden sus intereses, saben arreglárselas y no dudan en mancharse las manos. Recuerden que llevar las monedas del Imperio Romano era mancharse las manos, era volverse impuro. No lo dudan con una moneda que tiene impresa la imagen del emperador y tiene su inscripción claramente. Y esto era una blasfemia, llevar la inscripción de otro que no fuera Dios. ¿Qué decía la moneda? Tiberio César, hijo del divino Augusto. Son tres nombres reales.
Tiberio, César y Augusto no son nombres de personas, son títulos de honor. Pero se los ponemos a las personas. Tiberio, César y Augusto. Augusto es aquel que se declaró divino, Dios, y es el hijo de él, el César, el emperador es el hijo del Dios Altísimo, el Augusto. Y todo eso que están haciendo está condenado por la ley de Moisés. Va en contra de los mandamientos, esos que ellos siempre tienen en la boca. Y son partidarios del Imperio Romano, trafican con las monedas del Imperio Romano. Ya que Jesús, cuando Jesús ataca, ataca y va hasta el fondo. Entonces, ahora Jesús cambió la pregunta y cambió el debate. Y pasa, vamos a verlo de inmediato, a otro tema, el tema de la imagen. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? ¿Qué es lo que pretenden dar valor? ¿Qué pretenden promover, desarrollar, levantar? ¿El dinero hecho a imagen del César o el ser humano hecho a imagen de Dios? Vamos hacia allá. Pero veamos la respuesta primero. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dicen ellos? A la respuesta de quién es la imagen y la inscripción, le contestaron del César. Y aquí está el efecto querido por Jesús. La trampa es descubierta, puesta a la luz del todo. Los interlocutores feroces que querían cazar a Jesús como un animal salvaje fueron puestos al desnudo. Son ellos los que ahora se encuentran en dificultad, porque mientras fueron obligados por el Sanedrín a preguntarle a Jesús con malicia, ahora tendrán que defenderse y tendrán que confesar que la moneda que llevan en sus bolsas, en sus pliegues del manto, es la imagen e inscripción del César. Y con ello quedan desenmascarados, puestos al descubierto, se doblegan a la soberanía romana. Y si pretenden seducirle para que dé una respuesta, él no va a ir según su maldad. Veamos el versículo 17, que es donde más tenemos que quedarnos hoy, y vamos muy bien con el tiempo, gracias a Dios. Entonces les respondió Jesús. Luego, aquí también voy a traducir porque está mal traducido. Devuelvan a César lo de César. Literalmente dice así. Porque ellos preguntaron, ¿es lícito dar el impuesto a César? Dar. Jesús no contesta con el verbo dar. Jesús dice, devuelvan a César lo de César. Literalmente así está puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solo no se mete en el juego, ya los dejó al desnudo. Ya podría terminar la discusión, pero dice, no, vamos a tomar posición. Vamos a colocar las cosas donde ustedes querían que las colocara. Aquí voy. El César, dice Jesús, debe recibir lo que por derecho le corresponde. Si la moneda lleva la imagen de César y la inscripción de César, ¿a quién le pertenece? A César. Y la respuesta la dijeron ellos, César. Pero Jesús dice, no dice dénselo, dice devuélvanselo. Hay que darle a él lo que le corresponde. El tributo es de él, páguenselo a él. Cumplir los deberes con el Estado es una obligación y ustedes lo llevan en sus bolsillos, páguenlo. Vean, hermanos, que mientras ellos plantean la cuestión en términos de dar el tributo al César, Jesús la plantea en términos de devolver al César lo que le corresponde. Es maravilloso. Ya ahora entramos en otros textos evangélicos y vamos a ver a un Jesús que ataca, un Jesús que dice, yo vine aquí por el ser humano, no vine por monedas, no vine por dinero.
Jesús dice, devuelvan a César lo de César y a Dios lo de Dios. No es dar algo a César, es devolverle lo suyo, su imagen y su inscripción. Y aquí podemos decir, cuando el creyente, y estamos delante de el Sanedrín que no dio la cara, porque envió a unos secuaces, fariseos y herodianos que enemistados entre sí se confabulan contra Jesús para matarlo, para destruirlo, para agarrarlo como se agarra a un animal salvaje. Ahora lo que Jesús está diciendo es que si se le da a César lo de César, el creyente se aleja obedientemente de su espacio. Al devolverle a César lo que es de César, no está bajo su dominio ni en contra de su dominio. Ahí está la respuesta de Jesús. Devuélvanselo, es de él. Si lo devuelven, no están obedeciéndole, ni están bajo su dominio, es de él, devuélvanselo. Jesús no combate, se aleja del dinero, como si dijera, no es necesario para la construcción del reino. Lo vamos a ver la semana que viene con el Evangelio de Mateo, si la pandemia no ha terminado. Vamos a ver ahí en qué se centra el reino de Dios. Y será. ¿Sí? Jesús dice, devuélvanlo. Y si lo devuelven, ya no están bajo el dominio de César. Volverán a estar bajo el dominio de Dios. Vamos a la última frase, que es la que más tiempo nos va a tomar. Den a Dios lo de Dios. Ahí está. Jesús ya zanjó la situación. Ya les digo, el lícito es de él. Sí, devuélvanselo. Punto. ¿Qué más quieren saber? ¿Alguna otra cosa que les interese? Jesús es así. Pero Jesús entra en otro tema. A Jesús no le basta dar la respuesta desde su perspectiva de devolver. Ahora le agrega algo que ellos no habían pensado. Bueno, toda la respuesta de Jesús no la podían haber pensado. Pues hoy dice que los dejó admirados. La última frase del Evangelio de hoy, los dejó admirados, no supieron qué contestar. Pero Jesús dice, vamos a meternos en un campo más difícil. Den a Dios lo de Dios. Aquí coloca el acento Jesús. Mucho más importantes que los deberes con el Estado son los deberes para con Dios. Jesús va más allá de la pregunta centrada en la mirada en lo que para él es lo más decisivo. Dar a Dios lo suyo. Ponerse por completo bajo su soberanía. Ponerse por completo a su disposición. Estar solo al servicio de Dios. Porque lo contrario es estar al servicio de Dios y de Mamona, como va a decir en uno de estos días. Lo vamos a ver después. Es precisamente eso. O sea, servir a Dios, que Jesús le llama mamona, servir al poder. No, Jesús dice, no. Ciertamente el Estado, y no estoy hablando nada contra el Estado, estoy diciendo cada uno en su lugar. El Estado con su ordenamiento, con sus pretensiones de ser el poder supremo, no tiene derecho sobre el ser humano. Tiene derecho sobre su dinero, sobre su moneda, sobre su inscripción, pero no tiene autoridad sobre el ser humano. El ser humano pertenece a Dios y este derecho es más antiguo y es un derecho soberano. Para Jesús, el ser humano jamás tendrá que ver con un valor monetario. Y hermanos, clavémonos esto en la cabeza. Te lo voy a decir en forma personal. Tú nunca serás para Dios ni para Jesús un valor monetario. Nunca. Ciertamente tenemos que experimentar a veces el valor monetario. Se nos paga por un trabajo y se nos paga como una cosa.
ciertamente, pero tú nunca serás para Dios un valor monetario. No existe este concepto en el diccionario, en el vocabulario de Dios. Siempre serás su pertenencia. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú, es un tú, es una persona. Nunca Dios te verá como algo monetario, aunque quizá muchas veces tú y yo hemos visto a Dios como funcionario monetario. No me voy a meter ahí. Habla con tu conciencia. Habla. En todo caso, lo importante para mí es nunca tendrás valor monetario para Dios. Nunca. Nunca. Dios reclama al ser humano también en el campo social y estatal. Ciertamente el Estado tiene un poder, pero no es absoluto. ¿Qué dirá Pedro en el libro de los Hechos? Es menester obedecer a Dios antes que... Y ahí sigue. Dios antes que las leyes es Dios. Por eso el cristiano sabe que vive en un mundo con un entramado de leyes civiles que ya ni los mismos que las hicieron saben cómo resolverlas. Chocan una con otra de alguna manera. Y algunos hasta a propósito hacen que choquen porque eso les trae más interés. Pero el ser humano no corresponde a eso. Miren, con eso, algunos se hacen bolas, se enredan, que el matrimonio igualitario, que el aborto, que todo esto. Claro, hay que defender la vida, siempre, siempre. Pero son leyes civiles. Si tú eres cristiano, ¿de qué te preocupas? Tú no vas a cumplir esa ley. Tú no te vas a casar con un hombre o una mujer. Tú no vas a practicar el aborto. Tú esto, tú el otro. Es que son leyes civiles. Y tú eres cristiano. Tú eres cristiana. Vive como cristiano. Entonces, deja que los que no viven como cristianos se encuentren con Cristo. Entonces, comprométete a llevarles a Cristo. Pero no hagas tanto enredo. No se trata de ir siempre en contra de todo. Se trata de ir con Cristo a todo. De cristianizar todo. De evangelizar todo. Y cuando más evangelizados tengamos, menos adictos o adeptos tiene la ley civil. Porque no va a encontrar candidatos. Por eso, qué bonito. Hay una objeción de conciencia para los abogados. Pueden objetar en conciencia que por sus valores cristianos no pueden hacer un matrimonio de este tipo. Son cristianos, vive como cristianos y aprovecha para hacer una catequesis delante de ellos. O sea, no se trata de ir siempre contra cada ley que se hace. No, hay que ser razonables. Y cuando pasan estas leyes, nos obligan, eso sí, a repensarnos nuestra evangelización. ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos presentando a Cristo? ¿Estamos catequizando sobre el valor de la vida, el valor de lo divino, el valor de lo trascendente? ¿Estamos anunciando la doctrina social de la iglesia, la doctrina moral de la iglesia? No, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y si la gente sigue estas leyes, significa que no estamos haciéndolo bien. Reconozcamos, no estamos haciéndolo bien. La catequesis no está bien, el anuncio no está bien, la pastoral no está bien. Hay vacíos terribles. Hace unos días me decía, a propósito de esta ley, una muchacha de 15 años, pero ¿verdad que eso no es para nosotros? No es para nosotros. Entendió perfectamente, no es para nosotros, nosotros somos cristianos. Se trata de esto. La autoridad estatal no debe ofender el honor divino, o sea, a Dios, ni pisotear los mandamientos de Dios, ni prohibir el culto libre a Dios, ni divinizarse a sí misma, poniéndose en el lugar de Dios. Y aquí tenemos a uno en Costa Rica. Ha de servir a la justicia. El Estado está para hacer justicia. El Estado está para buscar el bien común, el bienestar del género humano, pero también para dar cuenta de la administración de su poder. Tiene que saber administrarlo y dar cuenta. El Estado tiene funciones y son propias y son necesarias. Necesitamos leyes,
necesitamos justicia, necesitamos democracia. Claro que sí. Nada en contra, nada. Pero respetando al César lo que es del César, a Dios lo de Dios. Y la autoridad estatal no se coloca por encima de Dios, ni por sus mandamientos, ni por el culto, ni se diviniza, ni pisotea la dignidad humana, ni la vida humana. Jesús formula de modo positivo la supremacía de Dios. El Estado es dependiente, es transitorio, y como dice el mismo Jesús y el Nuevo Testamento, ha recibido de Dios la autoridad, pero no está por encima de Dios. Jesús rechaza tanto un radicalismo político, entonces toda la política, como también rechaza encerrarse en una interioridad, en un individualismo, en una burbuja, ahora que están de moda las burbujas sociales del ministro, en una burbuja en la cual vivo en el mundo, pero en una burbuja. No, vivimos en el mundo, estamos en el mundo, no nos alejamos del mundo, pero llevamos a Cristo al mundo. Esto es, la palabra de Jesús es decisiva, pero a la vez es abierta, conserva toda la vigencia. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos. Todos somos hijos de un momento histórico y en cada momento histórico hay nuevas situaciones, nuevas leyes, nuevos totalitarismos, nuevos comunismos, nuevas democracias. Hay de todo. Pero allí no importa. Allí mostramos a quién le pertenecemos y defendemos lo que a él le pertenece, el ser humano, creado a imagen a imagen de Dios. Naturalmente, la iglesia está presente en todas partes y tiene que estar presente en la sociedad actual, postmoderna o neoliberal o globalizada, como quieran ponerle. Se quiere sacar a la iglesia del ámbito público. No, ella forma parte, es uno de los elementos públicos, de los agentes que están allí y tiene que abogar por lo suyo. La libertad, los derechos humanos, el derecho a la vida, el respeto a la vida, la libertad de culto, un Estado laico, claro, un Estado laico que no sea un Estado laicista. Todo esto se puede hacer. Los deberes y derechos que no pueden ser ni postergados ni oprimidos. Pero la misión de la iglesia, como tantas veces repitió Benedicto XVI y Juan Pablo II y hasta Francisco, ella no es un ente político. Ella puede iluminar los aspectos políticos. Ella puede proclamar el mensaje de la salvación. Ella puede reclamar la conducta que Dios quiere sobre cada individuo, sobre la sociedad, en respeto de valores y derechos. Su misión incorruptible es de presentar los valores del reino, con toda libertad, preocupándose del bien y de la desgracia de los que están alrededor. Es un ente más en el ámbito social, pero tiene derechos y tiene deberes y tiene que defender lo suyo. Si quieren leer algo al respecto de todo eso, léanse la de la encíclica del Papa Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, y ahí están los derechos que la iglesia reclama sobre el mundo y tiene derecho a ellos y es su forma de verlos y tiene razón en el Dios de la vida. Lo vamos a ver mañana, en el Dios de la vida, pero dejémoslo para mañana para que tengamos algo muy bonito que ver. Va a ser muy lindo. ¿Sí? En el mundo de hoy la iglesia no puede recluirse en el ámbito religioso. A veces quieren los grupos políticos que la iglesia esté metida, como se dice, en la sacristía. Es curioso, y voy a decirlo públicamente, es curioso, cuando uno busca comentarios, por ejemplo, en el periódico más consultado de Costa Rica por ciertas clases, y uno ve los comentarios que dicen pestes contra la iglesia. Es curioso. Algunos de esos fueron hasta sacerdotes, fueron seminaristas, que no entendieron nada. Por algo ya no están donde están.
Es eso. No, no se trata de que la iglesia se vaya a la sacristía. No, no, no. La iglesia no es solamente para el culto. La iglesia no es solamente para que se preocupe de la salvación de los seres humanos. Sí, la salvación del ser humano integral, en su totalidad, con derecho a una vida digna, con derecho a una dignidad, con derechos que son inconculcables, no se pueden pisotear. Si la iglesia se recluye en la sacristía o en el culto, no entendió nada. ¿Qué escuchamos el día de aquel? Vayan, los envío, vayan a todo el mundo y lleven el evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Lo vimos ayer, el lunes, el domingo. Sopló sobre el Espíritu, vayan y lleven el perdón, lleven buena noticia. No, la iglesia tiene una misión en el mundo y tenemos que llevarla y defender la justicia. También tiene que comprometerse con la defensa de la justicia, desde los valores propios del evangelio, con la defensa de la vida, desde los valores propios del evangelio. La iglesia no se puede, no tiene por qué encerrarse en la sacristía, no, para nada. Mucho menos ustedes, hermanos, los que son laicos, están precisamente metidos allí, en el ámbito social, en el ámbito agrario, en el ámbito comercial, en el ámbito deportivo, en el ámbito económico, y allí tienen que llevar los valores del evangelio. Allí, precisamente allí. Una doctora de alto calibre, trabaja en Costa Rica, hizo un estudio en Europa de alto nivel y en su tesis le dieron un tema libre. Un tema libre. ¿Y qué creen? En su tesis de doctorado en medicina, el tema libre fue un tema sobre la Eucaristía. Eso tuvieron que escuchar los profesores de Europa que la examinaron, los 4 profesores. Tema libre, un tema cristiano, el tema de la Eucaristía. Ya se graduó, pasó el examen, se graduó, tiene su título. Eligió un tema, el tema de la Eucaristía, en medio de una tesis de medicina. Eso es el cristiano, eso es lo que hay que hacer. Allí donde estás, lleva el evangelio. Lleva el evangelio. Y los profesores no le pudieron decir, no te puedes graduar, no tienes nuestra nota porque presentaste un tema de la Eucaristía. No, tiene la nota, tiene ya el título y se va a graduar. Es eso, hermanos. Sí, a Dios lo de Dios, a César lo del César. Pero en medio del César también está el mundo del cristiano. Y allí tenemos que llevar precisamente el evangelio. Allí hay que llevarlo, hay que cristianizar al mundo. Las exigencias de Dios son más altas, más fuertes que las del César. El ser humano, individual y colectivo, le pertenece a Dios. Es su imagen. Dios ha inscrito en él el sello de Dios. Si en la moneda del César está el rostro del César y la inscripción del César, en el ser humano está el sello de Dios impreso por el Espíritu, el signo de la cruz. Le perteneces a Cristo. Ahí está la inscripción. Soy de Cristo, soy cristiano. Y esto le pertenece a Dios, porque a Dios se le tributa no una moneda, se le tributa el honor. Y el honor de Dios es el hombre viviente. Decía ya Orígenes y repetía constantemente Óscar Romero. Ese es el sello de Dios. ¿Sí? La moneda que le presentaron tiene la inscripción y el sello del César. Lo que Jesús reclama es la inscripción y el sello de Dios. A Dios lo que es de Dios. Y en el rostro del ser humano está el sello de Dios, que es el sello del Espíritu Santo. Es un texto, como ven, hermanos, maravilloso. Hay un montón de complicaciones en las cuales no me he querido meter sobre relaciones de Estado, Iglesia y demás. Eso otros lo están resolviendo. Las cosas de Dios definen la identidad del proyecto cristiano y curiosamente el proyecto cristiano no se instaura en lo económico, sino en la gratuidad, digámoslo bien elegante. En el Evangelio de Marcos esto es muy bello. En el reino de Dios huele
a manos que dan pan, a manos que parten pan. Gratuidad. Nunca, nunca serás para Dios algo de valor monetario. Eres su imagen. En ti ha impreso el Espíritu Santo el signo de Cristo y Cristo crucificado. Le perteneces a Dios. Eres de Él. Nunca lo olvides. Eres de Dios y reclama que tú eres de Dios. Y aunque me emocioné, es que no puedo verlo de otra manera. Y tenemos que convencernos, ustedes que me escuchan, convenzámonos de nuestra misión en el mundo. Evangelicemos, llevemos a Cristo. ¿Y qué pasó? Los dejó asombrados. Dice, y se asombraban de él. La admiración, ¿por qué? Porque no cayó en la trampa. Colocó el problema a otro nivel, mostrando que el reino no se construye con dinero. Y ellos lo llevaban, él no. Él no. Hay que saber lo que implican las cosas de Dios. Perdón, gratuidad, estar al servicio de los más necesitados, de los pobres, superando toda estructura opresora, toda estructura injusta. Eso está en nuestras manos. Bien, hermanos, son textos tan maravillosos. Bueno, tenemos uno impresionantemente bello otra vez. Hermanos, démosle gracias a Dios. Vean que por estos textos hemos ido dejando la oración, pero yo voy haciendo del texto una oración de todas maneras. Démosle gracias a Dios, porque no somos un valor comercial. No somos un valor político, Señor. Somos imagen de Dios. El Espíritu imprimió el sello del Cristo crucificado en nuestro rostro. Para el Padre somos el rostro de Cristo. Y para Cristo somos el rostro del Padre. Para los hermanos hemos de ser el rostro de la misericordia. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad están impregnadas de este rostro y nuestras manos se abren a los demás con olor a pan partido. Amén. A todos nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si Dios quiere, mañana a las 10 de la mañana con otra palabra llena de vida. A todos un lindo día.